el favor de Dios es a donde eso puede llevarnos con un propósito. Así como le sucedió a José, ¿qué se iba a imaginar a él cuando él se despertó en la cárcel? Que esa tarde él ya iba a estar el segundo en el palacio. No sé qué Dios va a hacer en tu vida, pero puedes esperar que el favor de Dios abra esa puerta y salgas al lugar que Dios tiene para ti. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. En Salmos 5:12 dice la palabra: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces aquí hay la palabra, es la palabra favor. La palabra favor se relaciona de forma directa con la gracia y la misericordia de Dios. Y en el diccionario de la lengua española hace referencia a la palabra favor como un privilegio, una concesión que se recibe de una autoridad. Me llamó mucho la atención este concepto, porque habla que viene de una autoridad, de un privilegio. El favor de Dios es una fuerza poderosa, sobrenatural, que mueve las montañas y que perfila o nos perfila hacia el destino que queremos alcanzar y hacia el destino a donde Dios nos quiere llevar. Ese es el poder del favor divino. Y cuánto más cuando viene de la máxima autoridad. Decíamos que la lengua española, el diccionario de la lengua española habla de un privilegio, de algo que se recibe de una autoridad. Cuánto más que recibimos eso tan grande, esa fuerza tan poderosa de la máxima autoridad del cielo y de la tierra, del Dios todopoderoso, del Dios todo suficiente, el mismísimo creador de todas las cosas. Desde el momento en que hemos recibido la misericordia y el amor a través de la obra de Jesucristo, allí ha tomado lugar ese escudo del favor de Dios. Usted puede imaginarse que usted está con un escudo, y no es el escudo, de pronto hay un escudo, hay diferentes escudos, ¿no?, que usaban los diferentes ejércitos, pero el escudo del que hace referencia Pablo, el salmista tenía en mente ese escudo que rodea, que da por delante y por detrás. Lo rodearás con un escudo que rodea de tu favor. Diga: estoy rodeado del favor de Dios. Además dice: bendecirás al justo. ¿Quiénes somos los justos? Los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, que sabemos y somos conscientes y hemos aceptado la obra de Jesús en la cruz y hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Por tanto, es que desde ese momento la justificación, pero el favor divino toma lugar en nuestras vidas. Y es algo tan poderoso que vamos a ver en este estudio diferentes aspectos.
El favor divino es la fuerza con la cual Dios te va a llevar a tu destino. Es la fuerza sobrenatural, porque es de la máxima autoridad. Leamos Números 6, 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda todo su amor. Que el Señor te muestre su favor y te otorgue la paz. Entonces, es la voluntad de Dios que su favor se manifieste en nuestra vida. El lugar, el nivel donde Dios quiere colocarte es arriba y no abajo. Entonces, para esto es que Dios manifiesta su favor. Yo veo a través de la historia de José cómo el favor de Dios operó en un hombre, en un joven, porque era un joven, donde usted lee la historia desde Génesis 39 en adelante, que fue altamente favorecido por Dios. De hecho, ese favor estaba representado en ese manto que su papá le colocó, porque su padre Jacob lo amaba. Sin embargo, fue echado por sus hermanos a una fosa, le arrebataron el manto, fueron a hacerle creer al padre que había sido devorado por una fiera y lo vendieron como esclavo. Fue a dar a una casa, donde tuvo que ir a servir como esclavo, y fue acusado falsamente de abuso sexual, 10 años encarcelado injustamente. Y en esa casa, en esa cárcel, en esa fosa, ese no era el destino de José, pero el favor de Dios estaba con él. El favor estaba con él, aunque su destino no era en esos lugares. Su destino era el palacio, el lugar donde finalmente Dios le llevó, porque el favor estaba con él. Y cada paso de sufrimiento que tuvo que vivir José a través de todo ese tiempo era un paso, un escalón a través del cual Dios lo iba llevando de abajo hacia arriba, como Dios está obrando, porque Él tiene el momento de favor para cada uno de nosotros. En medio de las dificultades, allí el favor se va a manifestar. Tarde que temprano, ese favor que está en ti, ese favor va a manifestarse, te va a sacar de abajo de la fosa de donde te sientes, de esa cárcel en la que te sientes, de esa oscuridad en la que te sientes, en que has estado por años tal vez luchando, orando, esperando. Parece que no sucede nada, pero sabes y crees que el favor divino está en ti y se va a manifestar, como le llegó el día a José. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 4, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello, escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre las personas. Le llegó a José el día en que el favor de Dios se manifestaría para que alcanzara su destino, para que llegara al lugar donde aún tendría fama entre las personas, buena fama. Sabemos que allí entonces sus hermanos llegaron más adelante cuando hubo una hambruna en Canaán y llegaron allá a Egipto a buscar ayuda. Pero como José ya era el segundo después de Faraón, porque había interpretado ese sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas, recuerda,
y entonces le dio la solución para poder superar esa hambruna, y Egipto se volvió el lugar donde la gente iba a buscar ayuda, porque allí iban a encontrar que no había escasez por causa del favor de Dios en José. Dice la palabra de Dios que aún José, en medio de todas sus dificultades, todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. De manera que cuando veas o sientas que el enemigo quiere llevarte abajo, es cuando Dios, el favor divino, en cualquier momento te va a llevar hacia arriba. En ese momento en que estaba en la cárcel, José, sufriendo en esa cárcel, quizás muchas veces pudo tener de pronto alguna duda, pero el favor seguía con él, porque aún en la cárcel Dios lo usaba. Dice que allí él era el que tuvo un cargo importante, porque vieron la gracia de Dios, el favor de Dios sobre él. Y el encargado de la cárcel lo puso también como servidor de él, pero estaba en la cárcel. Pero en ese momento, cuando buscaron quien interpretara ese sueño de Faraón, que ningún adivino ni nadie había podido descifrar, pero allí José fue llevado delante de un momento a otro, de la cárcel a estar frente a Faraón. ¿Qué tanto tiempo estaría allí hablando con Faraón? Todo lo que le interpretó y todo lo que hablaron, quizás una hora, qué sé yo, no mucho tiempo. Eso nos muestra cómo en un momento, en un instante, a lo mejor tú estás en esa hora en que Dios está por demostrarte su favor, y aquello que ha estado en contra, aquello que te ha tenido en una fosa, en una cárcel, es el momento de salir de abajo hacia arriba y de ser colocado en el lugar donde Dios quiere que esté y alcances tu destino. Como el Señor lo dice en Génesis 15:1: no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. El Señor es tu escudo de favor, que si te sientes que las cosas no están saliendo, Dios te va a liberar. Dios te libera hoy de aquello que te tiene, que te detiene, que no te deja avanzar, aquello que en tu vida parece que estuviera cerrado, pero el favor de Dios va a abrir esa puerta que ha estado cerrada, va a romper esos yugos, esos cerrojos, para que puedas llegar al lugar. No necesitas sentir el favor. A veces eso es algo que no se siente, porque lo que se siente de pronto es angustia, depresión, quizás hasta la incredulidad trata de la mente tomar, desesperanza cuando está en el foso, cuando está abajo, cuando no se dan las cosas. No se trata de sentir el favor, pero sí es de entender y creer que tenemos el favor. Somos favorecidos desde el momento en que hemos recibido al Señor. Cuando yo conocí al Señor, me convertí y recibí a Cristo en mi corazón hace varios años, 20 y tantos años que conocí al Señor, quizás ya más de 30, como 30 años que conocí al Señor. Estábamos en una situación económica muy complicada. En mi casa, mi papá no tenía ingresos. Cada día tener para comer era, aunque no estábamos, creíamos en Dios a nuestra manera religiosa, pero cada día era realmente un milagro que hubiera algo para comprar arroz o papa o algo para comer. Muy complicado. Y yo recuerdo que yo, cuando ya me convertí al Señor,
Allí es donde ahora yo puedo decir la manifestación del favor divino por causa de tener, desde el momento en que tenemos a Cristo en el corazón. El favor entró en mi casa por causa de yo darle entrada a Cristo en mi vida. Mi papá era un hombre mayor que no tenía trabajo, era un hombre que había tenido en su vida muchos cargos importantes. En mi familia hubo tiempos de mucha abundancia. Yo tuve una buena educación gracias a que mi papá tuvo como dármela. Yo tuve estudios en el extranjero y en buenas universidades. Gracias a eso, Dios me permitió tener eso a través de Él. Pero en ese momento ya no había nada. Y cuando yo le doy lugar al Señor en mi vida, en mi casa el favor de Dios se manifestó. Mi papá, quien era un hombre mayor, no sé qué tantos años tendría, por ahí 50 y tantos años, ya un hombre muy mayor, para encontrar un trabajo, tocó una puerta y crearon un cargo en la gobernación, en una dependencia de la gobernación, un cargo que no existía, que nunca habían tenido eso, se les ocurrió abrir ese cargo y se lo dieron a él. Y allí él ejerció ese cargo los años suficientes para poder terminar de acumular lo que le daría su pensión. Cuando él ya por pensionarse se retiró, el cargo se terminó, es decir, nadie más lo tomó. ¿Fue o no el favor de Dios para él? Porque así es Dios, así es. Cosas inimaginables, cosas que solo Él hace. Así como le sucedió a José. ¿Qué se iba a imaginar a él? Imaginar él ese día cuando él se despertó en la cárcel, que esa tarde él ya iba a estar el segundo en el palacio. No sé qué Dios va a hacer en tu vida, pero puedes esperar que el favor de Dios abra esa puerta y salgas al lugar que Dios tiene para ti. Cada tribulación que pases es un escalón donde el favor de Dios está trabajando para llevarte a tu destino, para promocionarte. Dios estaba trabajando en José. Y este tiempo que has estado viviendo, quizás por años, Dios ha estado trabajando para promocionarte. No es que a Dios le guste que estemos sufriendo, no. Pero Dios tiene el momento para ti, como lo tuvo con José. Ahora, en segundo lugar, tener el favor divino, esto es consecuente con lo que venimos diciendo, el primer punto, no quiere decir que no tengamos dificultades. Segunda Corintios 4:17 dice el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tener favor no significa que no tengamos dificultades, sino que más bien esas dificultades van a permitir que el favor de Dios venga a nuestras vidas y las dificultades no nos destruyan. Las dificultades quieren acabar con tu vida, con tus sueños, con tus proyectos. Las circunstancias adversas quieren venir a que tires la toalla, que hasta aquí llegaste, que ya no más, que tu matrimonio se acabe, que tus hijos se pierdan en cosas que el mundo trae. Pero el favor de Dios va a obrar, se va a manifestar para que no te destruyan, para que no te destruya la adversidad, porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, y siempre está buscando cómo traer a nuestra vida todo lo que destruya, enfermedad, ruina, fracaso, todo lo que puede pasar. Pero aquí es donde podemos ver
el favor de Dios. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel. El favor de Dios estuvo con ellos para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Todo el favor de Dios que se manifestó con las plagas, cómo salieron ellos llenos de alhajas, llenos de tanta riqueza, con ganados, con todo. Ellos salieron con las manos llenas más de lo que podían imaginarse. Pero llega el momento que se encuentran frente al mar Rojo, y atrás el ejército de Faraón, y están entre la espada y la pared. Llegó la dificultad, y así nosotros nos encontramos a veces contra la pared, por donde miremos las cosas cerradas. Pero le llegó el momento al pueblo de Israel, cuando Dios le dijo a Moisés: levanta tu mano, tu vara, y da la orden. Yo no sé si usted se puede imaginar ese panorama. 2-3 millones de personas, con niños, con ancianos. Eso no era que estuvieran ahí unas cuantas personitas y ¡fum!, se abrió el mar y pasaron corriendo, y qué lindo ya. Usted se imagina esa angustia viendo ese mar. Por eso es que se alborotaron. Hasta aquí llegamos, nos viniste a matar, ahí viene Faraón a acabar con nosotros. Y eso tan tremendo. Pero se abre ese mar y empiezan la travesía, y hacen esa travesía que tal vez no era como ir de aquí a allá a la puerta. Yo imagino, no tengo el dato, si alguno lo averigua me lo cuenta un día, ese trayecto cuánto llegó a ser. Y viendo el trayecto y que venía, se acercaba el ejército. Pero cuando pasan al otro lado y ven ese mar que se cierra, y ese ejército y esos caballos armados y esos carros de guerra, hasta ahí llegaron, y que Dios les dice: nunca más los volverán a ver. Ese es el favor de Dios que hoy sobre tu vida te dice: esos enemigos, ese enemigo que ha venido contra ti, no lo vas a ver más. No va a volver a querer acabar con tu vida. Llegará el reporte médico que diga: ese cáncer ya no está en tu cuerpo. Llegará el reporte médico que te da favorable el reporte, ya no más malas noticias. Llegará el momento de tu libertad, llegará el momento de tu restauración. El favor de Dios obra en medio de las dificultades. Por eso es que decía el apóstol Pablo que esta breve tribulación momentánea, estaba hablando de su vida, de su ministerio, de todo lo que le tocaba padecer: cárceles, persecuciones, en fin, tantas cosas que él sufrió. Pero para él era una poquitica cosa al lado de lo que Dios obra con el peso de gloria cada vez más excelente. Estos momentos que estás pasando solamente son un tiempo donde Dios va a manifestar su mayor peso de gloria en tu vida, en tu casa, en tu empresa, en todo lo que emprendas. Satanás conspira contra ti porque conoce el favor que hay en tu vida. Pero nosotros tenemos al que es mayor y más poderoso que aquel que está en el mundo. Ustedes, mis queridos hijos, dice 1 Juan 4:4, pertenecen a Dios. ¿Cuántos aquí pertenecen a Dios? Ya lograron la victoria, porque el espíritu que vive en ustedes, dígalo, el espíritu, y espíritu es con mayúscula, es el espíritu de Dios que vive en ustedes, dígalo, es
más poderoso, más poderoso, repítalo, más poderoso, más poderoso. Que el espíritu que vive en el mundo no podrá destruirte, porque el espíritu del Dios Todopoderoso está en ti y su favor está contigo. Y hace temblar a los demonios. Por eso viene tantos conflictos, los problemas, las conspiraciones contra ti. Eso no es sino obra, patadas de ahogado que Él da, porque sabe que Dios te ha dado la victoria y que el favor de Dios está en tu vida. Eso sucedió con el rey David. La historia de David nos enseña a un hombre, un joven favorecido, fue ungido para ser rey cuando estaba allá en el rebaño entre las ovejas, y Samuel le dijo y lo ungió, le dijo: vas a ser el rey de Israel. Pero ¿qué tuvo que pasar David? Años de persecución, como 10 años de persecución de parte de Saúl, y tuvo que andar huyendo, escondiéndose en cuevas, en cavernas, huyendo, hasta que llegó el favor de Dios y él llegó al trono. Por eso dice el Salmo 3:3 que escribió David, dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Dígalo: Señor, tú eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé al Señor. Sigue clamando al Señor. El favor de Dios es tu escudo que te rodea. El favor de Dios está contigo. Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo es tu bendición. Sobre ti es la bendición. Y los que quieren venir a robarte los sueños, a destruirte, a sacarte de los propósitos y del destino de Dios, puedes llevar delante de Dios personas que te juzgan, que te critican, que te condenan, personas que de pronto hasta se burlan. Hasta las personas pueden serse quizás de la misma familia, personas cercanas que te destruyen con palabras, te critican, porque sirves a Dios, porque vienes a la iglesia. ¿Y por qué vas a esa iglesia? Porque sirves al Señor en ese lugar. Si lo que está pasando no está bien, si de pronto está pasando por circunstancias difíciles, pero esas personas que quieren destruirte, pero eso lo llevamos al Señor. El Señor se hace cargo. El Señor es el que hace justicia. El Señor es el que calla esas bocas de leones, y su favor es demostrado delante de su pueblo. David llegó finalmente al trono. Hoy debes ver que tu pasado ya quedó atrás. Y si hay alrededor esas voces que te quieren mantener en el pasado, hoy es el tiempo para que veas el favor de Dios para tu futuro y no quedarte amarrado en el pasado. Los fracasos, el pecado del pasado ya quedó en la cruz. Ahora el favor de Dios te lleva al destino de bienestar. Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Tu destino no es lo que estás viviendo. Tu destino son planes de bien que Dios tiene para ti, de prosperidad, para todas las cosas que Él
ha destinado para tu vida. Y también tienes la corona del favor de Dios. Esto me gustó cuando estudié este tema, entender no solamente que el favor es un escudo y que contra el enemigo que quiere venir a destruir, tengo ese escudo que es el favor de Dios, que tarde que temprano se va a manifestar y que va a cambiar esas circunstancias adversas, sino que yo tengo la corona del favor. Tú tienes, diga si yo tengo, estoy coronado de favor. ¿Tú que crees que todo lo que te sucede está mal? ¿Tú que crees que lo bueno le pasa es a otros? Que aún ves afuera gente que no conoce a Dios o son indiferentes, hasta les has hablado del Señor y no quieren saber nada, y de pronto las ves mejor en algún sentido que el tuyo, y entonces te empiezas a comparar y empiezas a pensar y las voces trabajan y piensas, no, mejor estaba cuando estaba antes, o como ese que no tiene al Señor y viene a trabajar. Pero aquí es donde debes levantarte y tener conciencia de lo poderoso que es el favor de Dios, que no solamente te cubre, te rodea, sino que está sobre ti. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor, del favor. Tienes la corona de los favores, del favor de Dios, de favor y misericordia. Sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Deja ya de mirar tu situación negativa, comparándote con el que está mejor. Mira hoy al Salvador. Hoy deja de mirar dónde has estado y mira donde Él quiere llevarte, a donde Él te va a llevar. No es lo que estás atravesando, sino hacia donde Él te está llevando. Cuando crees que estás en lo más bajo, es cuando Dios te está levantando y te pondrá en lo más alto. Eres bendecido, eres favorecido, eres coronado con la corona de favores y de misericordias, porque eres el hijo del Rey creador del universo. Hoy levanta tu cabeza, tienes tu corona de favor en tu vida y para los tuyos. Pero debes también vivir, caminar, hablar y actuar como de verdad, como el Dios que de verdad te ha dado el favor. Hablar, vivir, caminar, declarar ese favor sobre tu vida, de que Él te sana, de que Él te libera, de que Él te lleva, y creyendo, porque los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan para bien. Seguir honrando a Dios, seguir obedeciendo a Dios, seguir creyendo con la fe puesta en el autor y consumador de la fe, en el quien te ha coronado. Y esto es importante. Camina en obediencia. Camina en obediencia. Si tienes el favor de Dios, camina en obediencia. No es que Dios te vaya a quitar la corona, no es que Él te vaya a quitar el favor, no es que te vaya a quitar el escudo. Lo que Dios te ha dado, Él no te lo quita. Yo tengo esa confianza, pero yo tengo el deber de cuidar lo que Él me ha dado, de cuidarlo. Génesis 6, 8 y 9.
nos habla de un personaje. Dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. ¿Por qué escogió Dios a Noé y a su familia para salvarlo de la destrucción que él enviaría a la tierra? Porque encontró a un hombre justo en medio de una humanidad. Mire, si hoy en día nos aterramos de las cosas que suceden, de los feminicidios, de los abusos a los niños, de los crímenes que vemos todos los días en las noticias y que ni siquiera todos los que suceden salen en las noticias, de si nosotros nos escandalizamos de los actos de corrupción que salen a la luz y los que ni siquiera salen a la luz, si decimos no, es que ya la maldad en este mundo, o sea, no sabe uno el alcance a dónde pueda llegar. Y hoy en día hasta los jóvenes no quieren tener hijos, temen tener hijos por temor al mundo que les espera. Eso está pasando en la juventud, en las parejas jóvenes. Valientes los que sí deciden tenerlos, porque a todos nos ha tocado enfrentar, a todos nos ha tocado enfrentar, porque tomamos una decisión como la tomó Noé, una decisión de no ser iguales al mundo que nos rodea. El favor de Dios estaba con Noé porque Noé tomó una decisión con su familia. Yo y mi casa, como lo dijo luego, leemos luego que le dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando tomas la decisión de no ser igual a los que te rodean, de no ser igual a los del mundo que te quieren arrastrar, es una decisión de dejar aquello que Dios te ha dicho que no le agrada a Él. Si estás caminando por un camino donde sabes que no agrada a Dios, es tu decisión decir hoy no más y tomas el camino contrario. Decisión de andar en integridad. Es nuestra responsabilidad y el favor de Dios allí también toma lugar. ¿Sabe? Hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. Si ponemos a Dios en primer lugar, y poner a Dios en primer lugar es poner todas las demás cosas en orden, es poner mi vida en orden, es poner lo que Dios me enseña, me dirige, es estar conforme a la voluntad de Dios. Dice 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no va a hacer algo que le pidamos que no esté de acuerdo a su voluntad. Hay cosas que no podemos pedirle a Dios que haga porque no es conforme a su voluntad. Si estás andando mal con Dios y quieres que Dios haga algo, Dios te está diciendo no, tienes que cambiar. Entonces obedece, cambia lo que Dios te dice, para que entonces le des lugar a Dios que pueda a su favor obrar para tu vida. ¿Me hago entender? Dígale ese amén al Señor. Y la voluntad de Dios está en su palabra. No tienes que nadie no tiene que ser que nadie te señale. Lee la palabra. La palabra misma, Dios te hablará y te mostrará. Te mostrará cuál es la manera de vivir. Este es el manual de vida. Aquí está todo lo que necesitas para tu matrimonio. ¿No está marchando bien tu matrimonio? Lee lo que Dios dice y camina y obra en tu matrimonio como Dios te dice. ¿Que te quieres casar? ¿Qué dice la persona? ¿Qué dice el Señor? Que no te unas en yugo desigual. Obedécele. No, que luego va a cambiar. Sí, va a cambiar para peor. Puede ser. Aquí está el manual. ¿Que quieres económicamente mejorar?
La Biblia dice, la palabra de Dios dice que tienes que trabajar. El que no trabaja no come. No el que se queda en la casa, dormido en la casa, en la cama, esperando que el gobierno lo sostenga, o el papá y la mamá. Y que si quieres que tus finanzas sean protegidas, diezma, porque Él reprenderá al devorador. Si quieres que se multipliquen tus finanzas, siembra y cosecharás al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Aquí está escrito todo lo que necesitamos, como educar a los hijos, todo lo que nos da Dios. Y el favor de Dios se manifiesta porque estás actuando conforme a la voluntad de Él. Finalmente, el favor divino no se trata solamente de tener una mejor casa o de tenerla si no la tiene, o un mejor carro o tenerlo si no lo tiene, y muchas cosas. Sí, claro, Dios nos las quiere dar y nos las da, pero no vamos a enfocar el favor de Dios solamente en lo material. No es solamente lo material. El favor de Dios es a donde eso puede llevarnos con un propósito. Es lo que vemos el ejemplo en la vida de Daniel. Daniel, en un momento de su vida, era muy cercano al rey Darío. Cuando él estaba en el exilio, el rey Darío, él era cercano al rey Darío. Pero el rey Darío fue obligado a poner un decreto de que no podían adorar a otro Dios, sino solamente a Él debían adorar. Pero Daniel dijo no, siguió orando y adorando a Dios. ¿Por qué? Daniel era íntegro, decidido y sabía que era lo correcto. Entonces el decreto decía que si adoraban a otro Dios, entonces iban al foso de los leones. Efectivamente fue echado al foso de los leones, pero el favor de Dios estaba con Daniel. Y cuando vino al otro día el rey, ¿qué se encontró? A los leones dándole piquitos a Daniel. ¿Sí? Con ganas de comérselo, pero no podían. Porque el favor de Dios estaba con Daniel. ¿Y qué trajo esto como resultado? Que el rey decretó, cuando vio el rey a través de eso, dijo: imposible, ¿cómo así? Estos leones hambrientos, o sea, no eran unos leones amaestrados ni alimentados, y allí pusieron que no, pues para que no se lo coman, démosle harta comidita antes a los leones, o que algo sucedió. Los leones no quisieron, porque no quisieron, no, ellos tenían hambre, tenían ganas de comérselo, pero no podían, porque aquí estaba el escudo del favor en Daniel y no podían comérselo. Y Darío, el rey se dio cuenta que efectivamente Dios estaba de parte de Daniel y decretó que ahora todos deberían adorar al Dios de Daniel. El favor de Dios en tu vida obra es para que las demás personas alrededor entiendan, vean y comprueben el Dios poderoso que tienes. El favor de Dios tiene un propósito. Lo tuvo con Esther. Esther, esa chica por allá, una don nadie, ¿sí? Que por el favor de Dios llegó ante el rey de Persia, que llegó a ser la esposa del rey, que fue escogida en medio de muchas, ¿sí? Como el Miss Universo, ¿no? En medio de muchas, todas también muy hermosas, también muy bien preparadas, con muchas características para ser también la reina. Pero el favor de Dios fue con Esther, no solamente para ponerla allí, sino porque Dios tenía un propósito. Ese decreto que había sido dado
de destruir a todos los judíos en todo lugar. Y qué largo sería de contar, usted puede leer ahí el libro de Esther, pero cómo Esther, el favor de Dios en esa chica fue usado con un propósito, que fue salvar al pueblo de Israel del exterminio. De manera que si tus planes, tus proyectos, el destino que quieres alcanzar está incluido el ayudar a otros, el alcanzar a otros para el Señor, en que los demás también vean en ti a Cristo en tu vida, puedes garantizar que el favor de Dios va a actuar en tu vida, porque lo pones a Él primero antes que tus intereses personales. Alinea tus sueños para ser usado por Dios, para que el Señor Jesucristo sea conocido por el mundo alrededor, para que la gloria de Dios sea mayor, conocida en todas las personas, en tu familia, en tu trabajo, en la calle. Y esa gloria también alcanzará a estas personas. El favor divino te llevará hasta donde no puedes siquiera imaginar. ¿Estás listo para donde Dios te quiere llevar con su favor? Es poderoso. ¿Cómo logra en tu vida y cómo alcanzas a otros por el favor de Dios?